tiene tratamiento farmacológico, pero hay unas arritmias que se puede convivir con ellas sin hacer ninguna intervención, solamente con observación y manejo, y hay otras que, siendo arritmias, no requieren manejo antiarrítmico, sino prevención de las complicaciones que puede generar, y lo vamos a ir viendo ahora. ¿Correcto? Lo primero que tenemos que entender es un poco de la electrofisiología del corazón. Y esto, me imagino que ya lo vieron con el doctor Barrera, lo que llamamos el potencial de acción, que es la actividad eléctrica del corazón, que tiene varias fases para que ocurra la contracción del miocardio. Lo que ustedes ven en un electrocardiograma, ¿cierto?, es un fenómeno donde hay un impulso eléctrico que genera la contracción del corazón, pero ese impulso eléctrico no es una bomba de explosión inmediata, sino que tiene una secuencia y que tiene unas fases, y que cada fase va a tener una función en la contracción del corazón, y la mayoría de estas fases están mediadas por la carga eléctrica del sodio, del potasio y del calcio. Y ese potencial tiene, tal como en el electrocardiograma, una fase donde el corazón se prepara para la contracción, otra fase donde ocurre el fenómeno de contracción, y una fase de recuperación para que entre el siguiente ciclo. Y entonces esas fases son, ¿esto no aumenta de tamaño? ¿Esto no aumenta? ¿Esto no crece? Ya no aumenta más. Ya está ahí. Podría echarlo hacia atrás, pero... ¿Se podrá decir? No, déjalo ahí. Bueno, entonces vamos a tener una fase. Pero si lo puedes ver. Que lo quisiera era más grande para poder yo leer, ¿cierto? Tenemos una fase cero de la contracción del corazón. En una fase del corazón, su actividad eléctrica está en cero, como su nombre lo indica, y es una fase marcada por la salida de sodio de la célula. Entonces, estamos en un punto cero de contractividad marcado por la salida de sodio de la célula. Luego sigue una fase 1, ¿cierto?, que es la fase de repolarización rápida. Entran iones al corazón para que inicie su fase de contracción. Luego una fase 2, que es una fase de meseta, ¿sí?, donde pueden llegar otros impulsos para arrancar la contracción. Y una fase 3, ¿cierto?, si ya ocurrió la contracción y viene otra vez la fase de repolarización, una de las cuales es una fase rápida, y otra de las cuales es una fase más lenta, que es la fase 4, y vuelve a arrancar el potencial. Entonces viene una fase donde el corazón está quieto, entre comillas, porque nunca está quieto, pero está ocurriendo un intercambio electrolítico, y el sistema eléctrico se prepara para iniciar la conducción. Otra fase donde entra potasio en la célula, que es de repolarización rapidito, el corazón se carga otra vez, ¿sí?, y luego viene una fase de descarga del corazón, donde se despolariza, porque hace la descarga, y luego viene la fase de repolarización. Entonces tenemos 4 fases en la contractividad para generar un impulso cardíaco, y cada una de estas fases se va a reflejar en el electrocardiograma para iniciar otra vez el nuevo ciclo. Entonces, no tenemos, ¿cuál sería la fase de despolarización? En el corazón, en un electrocardiograma. ¿Recuerdan la contracción del corazón? Ustedes recuerdan, ¿cierto?, que la figura de un electrocardiograma, ¿cierto?, que viene una ondita plana, empieza la onda P, ¿cierto?, luego sigue el intervalo PR y empieza la contracción del corazón, y luego viene otra fase plana o con la onda T en ese sentido. Cada una de esas fases es la que está representada en esto, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo ocurre una arritmia? Cuando alguna de estas fases se nos altera, y entonces de acuerdo con eso van a ser el tipo de arritmias, y ahorita vamos a ver en qué momento y dónde ocurre cada una cosa de estas. Entonces, el corazón normalmente tiene una zona muscular, que es la que genera, que es la contráctil, y una zona eléctrica, que es la que genera este potencial de acción que estamos hablando.
Y esta respuesta eléctrica es la que nos va a generar el estímulo a la contractilidad del corazón. Y entonces el tejido de conducción, ¿cuál es? Lo que conocemos en anatomía, ¿cierto? El nódulo senoauricular, el nódulo aurículo-ventricular, las fibras entre los dos nódulos, el haz de His y las ramas derecha e izquierda, y finalmente la red de Purkinje, ¿cierto? Pues ya sabemos que cada uno de estos marca una velocidad y es lo que nos va a generar la contracción del corazón y el ritmo cardíaco. Por ejemplo, en lo que han revisado, el nódulo sinusal, ¿qué frecuencia genera? Ese es el ritmo básico del corazón, que está mandado por el nódulo sinusal. Luego esa fase se lentifica cuando llega el nódulo aurículo-ventricular y tenemos frecuencias entre 40 y 60, ¿cierto? Y luego llegamos al haz de His, que nos va a generar todas las arritmias intraventriculares. Entonces nosotros podemos tener un ritmo sinusal, ¿cierto? Poder tener un ritmo marcado por el aurículo ventricular y podemos tener alteraciones en la red final de las ramas derecha e izquierda del haz de His. Y finalmente, en las ramas finales eléctricas en los ventrículos, tenemos también algún tipo de arritmias ventriculares. Y el corazón, para esta función, tiene unas características. El tejido, el músculo liso del corazón, tiene unas características de automaticidad, de conducción, de excitación y de contractilidad. Entonces, esa actividad eléctrica, todo lo que afecte el automatismo del corazón, que muchas veces va a estar determinado por el sistema nervioso autónomo, todo lo que afecte el automatismo va a afectar el ritmo cardíaco. Todo lo que altere la conducción, es decir, si el cable viene bajando y llega un estímulo en la mitad de esa velocidad, va a generar una alteración en la conducción, ya sea para aumentarla o para lentificarla. Hagan de cuenta una planta eléctrica, un servicio eléctrico en una ciudad como esta. Nosotros tenemos la planta principal de la ciudad en el Papayo. Y entonces, el que vive en la Francia, por ejemplo, el Papayo sale en un circuito que va a llegar al barrio, gran barrio de la Francia, todas las manzanas de ahí, y ahí tenemos el nódulo aurículo ventricular, y de ahí va a salir para cada manzana pequeña, y cada manzana va a la cuadra y de la cuadra va a la casa de uno. Y en todo ese trayecto, el cable se puede pelar, el cable se puede cortar, el cable se puede sobrecargar de energía y en lugar de seguir con este ritmo que trae de acá, tomar otro ritmo de acuerdo al sitio donde se está originando eso. Y eso es lo que nos va a determinar las características de la arritmia. Entonces las arritmias las podemos tener a cualquiera de estos niveles. ¿Sí queda más o menos claro en ese sentido? La conductividad es la integridad de esa fibra, la excitabilidad del corazón tiene un umbral, ¿cierto?, que permite que cuando llega una corriente de determinado voltaje, dispara esa respuesta. Si está por debajo de ese voltaje, la respuesta va a ser mucho menor, y si está por encima de ese voltaje, vamos a presentar otro tipo de arritmia, porque ese nivel alto va a tomar el control de esa fibra excitable, y la suma de todo esto nos va a generar la contracción del corazón, que entonces también podemos generar arritmias, ¿cierto?, porque es que la fibra miocárdica no se contrae. Todo el sistema eléctrico está bien, pero no hay capacidad de respuesta, no hay bombillos, por decirlo que no vamos a ver luz en ese sentido. O internamente en la casa, ¿sí?, llega la energía, está ahí, pero no hay cableado todavía interno como cuando están conduciendo, y el impulso se queda ahí porque no hay donde generar esa respuesta energética. Y esto nos significa lo mismo. El nódulo sinusal, que es el principal marcapaso del corazón, el que nos marca la frecuencia cardíaca, recorre el tejido auricular y llega al nódulo atrioventricular, y de ahí pasa al Purkinje, y de ahí a las paredes del ventrículo, las fibras más pequeñas. O sea que lo primero que nosotros tenemos que identificar cuando vemos el electrocardiograma es qué tipo de ritmo tiene ese paciente. Y ya nosotros con ustedes hablamos en la clase, ¿cierto?, de cómo se identifica un ritmo sinusal. ¿Cómo se identifica un ritmo sinusal? ¿Ah? Onda P, bueno, sí, parte, está tibio. ¿Quién tiene otra opinión?
¿Cómo? ¿Quién alguien tiene? La presión arterial. La presión arterial que tendría que ver con la conducción cardíaca. ¿Tienes un cosa de esto que escribiera? Los valores que se hablan. ¿Cómo se determina si usted está en ritmo sinusal? En un electrocardiograma, perfecto. ¿Ah? No sirve? Yo soy un pésimo dibujante, pero voy a tratar de hacer. Esto es un... Estos son dos complejos en un electrocardiograma. Y esto tiene unas denominaciones, ¿cierto? Esto se llama la onda P, esto se llama el complejo QRS, esto se llama la onda T. Y esto también tiene otras cosas que son los intervalos, ¿cierto? Y tenemos los segmentos. ¿Ves? Para que un ritmo sea sinusal tenemos que tener un complejo de estos normales. Entonces, para que el ritmo, usted puede tener ritmos sinusales con frecuencias distintas, pero para usted saber qué es sinusal, tiene que tener esta secuencia. Entonces, ¿qué es lo que nos representa en esto es lo que nos representa la contracción auricular? Y ese paso de aurícula a ventrículo, que es el complejo QRS, la contracción ventricular, tiene un tiempo, se llama un intervalo. Ese intervalo va más o menos entre 0,12 y 0,20 segundos. Entonces, todo lo que esté menos que eso, ¿qué nos va a generar? Puede ser una arritmia, pero puede no estar arritmia, porque lo que caracteriza el ritmo sinusal es que haya una onda P precediendo el complejo QRS. ¿Correcto? Cuando usted ve que tiene un electrocardiograma, puede tener frecuencia de 50, pero siempre hay una P antes del QRS, eso se llama un ritmo sinusal. Y si tiene frecuencia de 50, pues es una bradicardia sinusal, que está menos de 60. Y si tiene 120, pero tiene eso aquí, es una taquicardia sinusal. ¿Correcto? Y esa taquicardia sinusal lo que significa es que es una frecuencia más alta de la normal, que el número sinusal está disparando más, pero la secuencia de conducción es tan normal, entonces tiene una taquicardia sinusal. ¿Correcto? Y es un tipo de arritmia, bradicardia, taquicardia, porque está saliendo del complejo normal. Pero cuando este complejo, en lugar de tener 0,12, tener 0,20, tiene 0,25. ¿Eso significa qué? Un bloqueo, porque es que el complejo, esa conducción, dura 0,20 segundos. Si tiene 0,25 indica que la conducción es lenta, está bloqueada por alguna circunstancia, porque hay un daño en la aurícula, porque parece que tiene una fibrilación, porque tiene cualquier otra alteración, pero sigue siendo un ritmo sinusal con bloqueo auricular. ¿Correcto? Se bloquea porque PR está largo. Siempre que ustedes ven PR largo, eso es un bloqueo. Y ya después, más adelante, el doctor Barrera será de primero, segundo, tercer grado, según la circunstancia, lo veremos el próximo curso central. Pero por ahora quiero que sepan qué es un ritmo sinusal y qué es un ritmo de bloqueo y qué pasaría si esto está normal. Lo tengo en 0,12, pero este complejo, esta contracción, también tiene una duración determinada. ¿Cuánto dura la contracción vesicular? 0,10, dice Brian. 0,10, ¿quién está de acuerdo o de desacuerdo? ¿Quién se le dio una así como estaban reunidos leyendo cosas? Entonces, normalmente dura entre 0,08 a 0,11, ¿cierto? Entonces, cuando esto mide 0,15, por ejemplo, ese complejo, ¿qué significa?
que esa contracción ventricular está lenta, entonces el complejo es más ancho. ¿Y eso dónde se representaría aquí en las arritmias? ¿Dónde se vería? ¿En la tensión? ¿Ah? No, todavía no hemos examinado el paciente. Usted tiene un electrocardiograma que, como ahora ustedes son estudiantes de medicina, no falta la tía que tiene un electro, y le dice, mijo, mírenme, estaba ahí. Entonces usted tiene que ir a mirar qué frecuencia tiene, si tiene ritmo sinusal, ¿sí? si no hay alteraciones en la conducción, y después se encuentra, yo esos electros los he visto bien estrechitos, ¿cierto? Lo que uno ve normalmente en el complejo QRS, lo que va a ver uno casi siempre es así es todo esto para así imperceptible. Ese código de seguridad está aquí. En cambio, lo que yo estoy diciendo que van a ver es esto. Esto ya mide como 0,25, o 0,15, 0,16. ¿Qué significaría eso? ¿Qué genera la contracción ventricular al final del camino? ¿Dónde está este sistema de His 15? ¿Cierto? En la parte alta del septum, ¿cierto? En el ventrículo, donde se va a dividir en dos ramas, izquierda y derecha. Entonces, todo lo que altere el tamaño de la contracción ventricular hay una lentificación de la conducción a ese nivel ventricular, y entonces el complejo va a ser más ancho. Y eso es un bloqueo intraventricular. Y eso es que ustedes han oído hablar, que tiene bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, bloqueo superior, bloqueo inferior. Y va a ser de rama derecha o rama izquierda según la pared donde ustedes vean comprometido. ¿Correcto? Entonces ya vamos viendo el tipo de cosas que vamos a contar: bradicardia, taquicardia, bloqueos auroventriculares, bloqueos intraventriculares. Y todavía estamos en ritmo sinusal. ¿De acuerdo? Aquí están esos sitios, y miren dónde están en el corazón. Entonces, cuando ustedes ya revisen la diapositiva, ustedes ya van a saber de qué estamos hablando, ¿cierto? De cuándo arranca de acá, ¿cierto? Cuándo está por acá o cuándo está acá arriba. Recuerden que atrio y aurícula es lo mismo, ¿no? Para que no vayan a confundir en la terminología. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la capacidad del corazón de generar su propio impulso. Es la que maneja el lóbulo sinusal con una frecuencia, como hemos dicho, automatismo. El resto de focos descarga a una frecuencia menor, por eso domina esto, ¿cierto? Cuando aparece un nódulo sobrecargado, en otro sitio de sobrecargado, que descarga más velocidad, coge el control, y el nódulo sinusal desaparece, y ya dejamos de tener un ritmo sinusal. ¿Sí? Si por ejemplo el nódulo auriculoventricular con una alteración eléctrica empieza a descargar a 120, ¿sí? Ya domina la frecuencia, o a 80, pero el sinusal está a 70, entonces ya vamos a tener un ritmo donde predomina la aurícula, y esa es otra de las arritmias que tenemos que identificar en el camino. Este es un capítulo largo, a veces difícil de entender y de interpretar con el electrocardiograma, ¿cierto? Pero las cosas grandes que un médico de atención primaria, como van a hacer ustedes inicialmente, no estamos dando esto para cardiólogos, sino para médicos de atención primaria, que no se nos pasen las cosas grandes, ¿cierto? Y las cosas que ustedes pueden solucionar, y las cosas con las que no tienen que hacer nada, porque hay cosas donde usted no tiene que hacer nada. Si usted tiene una taquicardia sinusal, no se ponga a buscarle medicamentos. Si la frecuencia es 100, 120, es lo que le pasa a usted cuando se sube corriendo de ahí de la cuarta hasta aquí, llega con frecuencia de 120, y le hacemos un electro, uy, sí está taquicárdico, pero tiene P antes de la R, ¿cierto? Clínicamente está bien, esa gente no hay que hacerle nada. Entonces, no siempre en las arritmias tenemos que hacerle tratamiento. Este es lo que acabamos de decir, la fase del potencial de acción. Ingresa sodio a la célula en la fase 0 y sale potasio. Y esta es la pendiente, la parte ascendente del potencial de acción. ¿Qué pasó aquí? Como que no se devuelve a donde. No me devolví. Cristian, ¿dónde está Giovanni? Entonces. Hola, Cristian Giovanni. Dejó de moverse esa venda. Ya.
¿Cuál ¿Ya? necesitaba? Tiene para atrás. La primera. Esta que estamos viendo aquí es la que estamos viendo ahorita como fase 0 con su movimiento de electrolitos. ¿Cierto? La siguiente fase, el inicio de la pendiente, que es la fase 1, sale el potasio al exterior y hay una rápida repolarización hasta el sitio de meseta donde va a ocurrir la contracción. Ese sodio que se había abierto para salir se inactiva y aparecen estos canales de potasio para poner al corazón irritable, pues es más o menos lo que genera el potasio, es una irritación de la fibra miocárdica para que cuando llegue el estímulo se contraiga rápidamente. Y esa es la fase 1. Con la fase 2, que es, si miran esto venía así, baja rápido, hace una mesetica aquí y luego vuelve a bajar, ¿cierto? Esta es la entrada de calcio y se inactivan los mismos de sodio que se van inactivando con la entrada de potasio, vuelven a inactivarse y esto es lo que va a generar este movimiento, la contractilidad, la fase de contracción. Y luego este potasio que estaba ahí sale nuevamente, ¿cierto? Y es donde aparece este potasio entró a poner el corazón irritable. Luego de que está así, se contrae y el potasio sale rápidamente y en la fase 4 es cuando ya se contrajo el corazón y aparece esa fase plana donde el corazón vuelve a repolarizarse para volver a arrancar otro sitio. Entonces cada contracción del corazón está generando un potencial de acción cada vez y todo lo que ocurre en lo que hemos dicho en ese transcurrir va a afectar ese potencial de acción. Y los antiarrítmicos, esta es la definición de las arritmias cardíacas y mire dónde está fallando, en el automatismo y en la conducción o las dos cosas. Mientras más haya cosas comprometidas, más jodido va a ser el tratamiento, ¿cierto? Porque hay unas cosas que uno puede manejar para alterar la conducción, pero no tengo cómo alterar la capacidad automática del corazón para contraerse, o al contrario. Listo. Entonces, por impulso sale mal o se conduce mal, o las dos cosas. Entonces, mientras más cosas haya comprometidas, pues más llevado está el sujeto. Entonces, ¿por qué se producen las arritmias en esos dos fenómenos? Uno, hay una despolarización muy rápida. Entonces el corazón no ha terminado su fase de reposo y ya le entró otra nueva contracción. Entonces arranca otro potencial de acción y no ha terminado ese y viene el otro que se despolariza muy rápidamente. Otros porque se despolariza tardíamente. Entonces cada uno va a generar un tipo de arritmia, ¿cierto? La de repolarización rápida usualmente o va a haber contracciones prematuras, porque ya arrancó el potencial sin haber terminado el otro, pero entonces la corriente va y si el músculo está bien se contrae el ventrículo y ya viene el otro impulso y se vuelve a contraer el ventrículo. En cambio los que generan despolarizaciones tardías es todo lo contrario, ¿correcto? Y alteraciones de la conducción del impulso, arritmia por reentrada. El impulso viene, que es lo que decíamos, y cualquiera de los sitios accesorios, porque esto no es un solo cable, ¿no? Como uno tiene un músculo cardíaco grande, no es solamente el haz que viene del nódulo sinusal al aurículo ventricular, sino que ese cablecito tiene un poco de ramificaciones que van a sitios también con potenciales eléctricos y que pueden volver, ¿sí? Llegó la salida para acá del impulso para llevarlo a una pared superior, pero también se puede devolver ese impulso y sumarse al que ya viene, y eso es lo que reentrada, ¿cierto? Que son arritmias por reentrada y otro que la arritmia solamente ocurre en el cable principal, pues, para ponerle un nombre genérico en el mecanismo de conducción. Y entonces, ¿cómo identificamos una arritmia? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Entonces vamos a mirar la frecuencia. ¿Cómo se mide la frecuencia cardíaca? Entonces, la frecuencia. Y ya dijimos que es sinusal. Entonces, miren esto, tenemos un poquito de electrocardiograma
Pero si ustedes se acuerdan de un electrocardiograma, tiene unos cuadritos que son así grandes, un corazón, un punto, ¿cierto? Y aquí en esto hay unos cuadros más chiquitos. Entre cada cuadro de esos hay 5. Cada uno de esos, ¿sí?, es 0,5 segundo. Y cada cuadro grande de estos genera la contracción ventricular. Entonces uno lo que hace para calcular la frecuencia, ¿sí?, es contar. Cuando van para calcular esta frecuencia, como sabemos que tiene 0,005, ¿cuánto sería 0,12 a 0,20? Entre 3 y 5 cuadros chiquiticos. Esos cuadros chiquiticos están separando los cuadros grandes. ¿Qué hacemos para calcular la frecuencia? Cogemos un cuadro de estos, le voy a la fórmula que yo me sé y que yo uso. Hay otros que van bajando de 1500, eso lo van a enseñar, pero lo que yo hago es cuántos cuadros grandes hay entre cada pico de la onda R. Entonces, si tengo 1, 2, 3, 4, entonces 300 dividido por esos cuadros grandes entre R y R. Entonces, si hay 6, entre R y R es 300 dividido 6, ¿cuánto da la frecuencia? 50, no saquen la calculadora, por favor. O si hay 3, la frecuencia sería ¿cuánto? 100 de los cuadros grandes, no cuenten los chiquitos a la frecuencia. Los chiquitos los encuentran para medir los intervalos, para medir cuánto mide el QRS y para medir cuánto mide el PR, ¿correcto? Y al que tenga dudas, con eso me explica, levante la mano y te vuelvo a explicar. Sino que como no tenemos un electro en la mano, no les lo puedo decir. Díganme. ¿Por qué qué? ¿Por qué 5? No, porque hay 600. Ah, es la fórmula aleatoria que buscaron para eso. Los matemáticos sacaron la medida de todo eso y se les marcó la frecuencia. Porque eran 300 Porque soldados. 300 es la misma fórmula que le dice 1500 y por cada cuadrito vaya bajando, o 300, 150, cualquiera de esas. Yo utilizo la que se yo más fácil para mí, que estaba chiquito y ni siquiera me he preocupado por aprenderme mucho las otras, porque esta me funciona. Y ese es, ve ahí tiene un electroes, muéstralo si pueden, por favor. Pero eso no se puede ver ampliado allá, ¿no? Vea, mira, aquí, este paciente tiene, aquí este es un QRS, póngale fe, y este es otro QRS, ¿sí? Y entre esos QRS hay 1, 2, 3, 4, acá hay 4 y un pedacito del otro, que es como la tercera parte. Entonces usted divide 300 entre eso y eso le va a dar la frecuencia cardíaca. ¿Correcto? Eso es lo que hay que hacer. Y si quieren medir cómo está el EPR, no miden esos cuadros grandes, sino los cuadros chiquititos, que cada uno mide 0,05, y entonces les va a dar multiplicado por 4, nos va a dar 12. O multiplicado por 6, pues nos va a dar 24, y entonces vamos a mirar qué cosas tenemos en eso. Entonces, eso es lo primero, para uno decir que voy a hablar de arritmias, o voy a hablar del corazón, de una enfermedad del corazón, tenemos que tener un electrocardiograma. Como estamos hablando, vamos a hablar ahora de la curva del infarto y eso, sino del ritmo. Entonces, frecuencia de la arritmia. Entonces, ya sabemos, si tiene más de 100, tiene una taquicardia. Y si hay P antes de la R, tiene una taquicardia sinusal. ¿De acuerdo? Regularidad de la arritmia. Porque usted puede tener ritmo sinusal porque tiene P antes de R, pero no necesariamente cada R cae en el mismo sitio, ¿no? La distancia no es la misma. El ritmo es sinusal, pero la frecuencia de esa contracción no es la misma. Entonces eso se llama una arritmia sinusal. ¿Y cómo la ve usted? Cuando vayan a mirar un electro, muéstreme. Bueno, son pequeños truquitos, ¿cierto? Entonces cojan un pedacito de papel y marcan una R aquí y otra R en la otra puntita, otra rayita, en cada punto. Y cogen eso y lo van trasladando en 3 o 4 complejos. Van a observar ustedes que siempre que tomen un electrocardiograma van a tomar un D2 largo, porque es el sitio donde mejor se ven las arritmias. Entonces cogen el D2 y van poniendo el papelito.
Y la distancia entre cada marquita que marca la RR va a ser la misma. Si no es la misma, pero hay onda P precediendo al QRS, es una arritmia sinusal. ¿De acuerdo? Ritmo sinusal, pero los complejos no siempre caen con la misma velocidad. Eso no requiere ningún tratamiento. Así como la tercera sinusal es de observación, de explicar al paciente que eso no es grave, que es una alteración del ritmo, pero es que no incide en su vida, ni es responsable de ningún síntoma. Porque entonces uno dice, a uno se le sale ahí una línea sinusal, ya el paciente tiene. Entonces hay que tranquilizar y decirle eso. Si un complejo QRS tiene conducción normal o anormal, ya hablamos de eso. Y se observa ondas P de actividad auricular. Si no hay ondas P, ¿qué significa? Si no hay ondas P, ¿qué dijo Valeria? Oigo. Diga con confianza que aquí el que no debe equivocar soy yo. Usted tiene todo el derecho de decir lo que quiera. No hay onda P. ¿Qué significa la onda P? ¿Qué dijo que era la onda P? ¿Ah? Desporarización de los ¿Qué auriculares. significa? Está en la aurícula. ¿Qué significa? La contracción auricular. La contracción auricular. Entonces, si no hay onda P, ¿qué está ocurriendo? No hay contracción auricular. Y hay dos fenómenos donde no hay contracción clara de la aurícula. Uno, la fibrilación auricular. Y dos, el flúter auricular. ¿Correcto? ¿Ah? Flúter auricular. Flúter, así como haga de cuenta, flotando, ¿no? Va la corriente del agua y va haciendo así. Va temblando. Las onditas de sierra, eso es un flúter. Y eso no se va a ver entonces en el electro, ¿sí? No va a haber una contracción auricular como las que yo les acabo de mostrar aquí. Entonces, si usted no tiene onda P, tiene que discriminar si tiene un flúter o tiene una fibrilación auricular. Entonces, ya tenemos un tipo de arritmia, ¿correcto? Aquí en el QRS ya dijimos que también teníamos otro tipo de arritmia por bloqueos, por otras cosas. ¿Qué tipo de actividad se observa? Entonces estamos viendo, es una actividad rápida, es una actividad lenta, ¿cierto? Hay varias ondas P o no hay ondas P, y entonces nos va a generar esa respuesta. ¿Y qué relación hay entre contracción auricular y ventricular? Porque a veces ocurre en las arritmias graves, en los bloqueos, por ejemplo, que la aurícula va por un lado y el ventrículo va por otro porque la conducción se alteró completamente. O que usted ve dos ondas o tres ondas auriculares y no ve onda ventricular. Entonces uno tiene que relacionar siempre aurícula, ventrículo. Si eso no está ocurriendo, tengo que establecer qué tipo de relación hay. Tengo tres auriculares y una ventricular. O tengo tres ventriculares y no tengo auriculares. Entonces hay que establecer eso para poder establecer un diagnóstico y un tratamiento. Causas, todo lo que ven aquí. Si voy muy rápido, muy despacio, me dice. Trastornos neurovegetativo, o sea, sistema nervioso autónomo, que es lo que más frecuente vemos en el sistema neurovegetativo. Una cosa que se llama, ¿sí?, los estados sincopales o el síncope. Neurocardio-vegetativo. ¿Qué ocurre? Hay un predominio del sistema parasimpático. ¿Qué hace el parasimpático en el corazón y en la frecuencia cardíaca? La baja. Entonces hay un predominio del parasimpático. Usted hace bradicardia, la bradicardia ¿qué le genera? Bajo gasto cardíaco. Bajo gasto cardíaco, ¿qué le genera en el cerebro? Baja perfusión cerebral y usted ¡pum!, se desmaya, cae como un pajarito. Entonces síncope es, para que no nos confunda, porque la gente confunde los términos desmayo, hipotimia, síncope, yello, ¿sí? Chiripiolca, cualquiera. Entonces uno tiene la pálida, claro, y es parte del interrogatorio de nosotros. Porque la gente viene y me dice, me desmayé, ¿sí? Me dio un yello, me dio la moridera, cualquier cosa de eso. Y tenemos en el interrogatorio que aclarar si eso fue una lipotimia, si fue una hipotensión arterial, ¿sí?, si fue una hipoglicemia o si fue un síncope. Síncope, por definición, es una pérdida del conocimiento entre 2 y 5 minutos y el paciente se despierta sin secuelas prácticamente. Se llama, y la mayoría de las veces usted le hace un electrocardiograma,
¿sí? Tiene frecuencias cardíacas de 35, de 40, bien bajita, o le hace un estudio de un Holter, o le hace un estudio electrofisiológico y le determina que el paciente tiene un síndrome neurocardiovegetativo que se genera por muchas cosas, porque entre otras cosas no hay ningún tratamiento farmacológico para eso. ¿Cierto? Entonces lo que uno tiene que hacer es enseñarle al paciente cuando se agache qué medicamentos tomar, qué alimentos tomar, ¿cierto? Mantener lleno el sistema cardiovascular, el paciente tiene que estar tomando agua. Toda la gente que usted ve ahí con una botella de agua, que todo el tiempo anda con botella de agua, muchos de esos tienen un síndrome neurocardiovegetativo. Entonces le manda uno a poner medias de compresión para favorecer el retorno venoso y tener el corazón siempre lleno de volumen para que pueda manejar el gasto cardíaco en caso de un evento de eso. Trastornos hidroelectrolíticos, ¿cierto? Todos los deterioros del sodio y del potasio van a generarnos, porque mira dónde estábamos hablando en el potencial de acción: sodio, potasio, calcio. Por eso cuando vimos antihipertensivos, ¿sabes? También vimos antagonistas del calcio, porque también van a afectar esta actividad eléctrica. Entonces cualquier alteración hidroelectrolítica, el paciente que le da churrias todo el día y se deshidrata con vómito y todo eso, pierde sodio, potasio, y aparte de choquearse puede presentar arritmias asociadas a esos eventos. Hipoxia o isquemia, obviamente. El corazón está isquémico, el sistema de conducción está isquémico y va a alterar su trabajo. Necrosis de los tejidos como el infarto, algunas anomalías congénitas, crecimiento del corazón. Una de las causas muy importantes de arritmia es el paciente que, por la patología que tiene, enfermedad de Chagas, qué sé yo, o que nosotros no supimos diagnosticar la hipertensión o tratarla, ¿sí? O tratar la fiebre reumática o tratar la miocardiopatía de otro origen, ese corazón se va poniendo una cardiopapaya, le decimos nosotros, que usted mira esa placa y no es sino corazón. Entonces, un tejido, un corazón normal, haga de cuenta que usted para iluminar, crece toda la casa. Dice, vamos a hacer 5 habitaciones más y vamos a llenar el patio de habitaciones, pero en lugar de poner un nuevo tendido eléctrico, coge el cable y lo estira. ¿Sí? Dice, vamos a estirar este cable para ahorrar platita. Entonces, ¿qué pasa con la conducción eléctrica? Ahí se va a desordenar y se va a alterar. Entonces, una gran causa de arritmia es la cardiopatía dilatada, porque es una pared del corazón donde la conducción se va alterando, porque su grosor va cambiando o porque su tamaño va cambiando, entonces se altera. Y los médicos, ¿no? Los médicos somos profesionales de eso, porque casi nunca nos leemos. Aquí uno habla de las contraindicaciones y efectos adversos, pero cuando va formulando se le olvida, salvo en casos muy especiales. Entonces toca mirar. Todos los medicamentos que nos van a afectar el sistema nervioso autónomo o el sistema nervioso central pueden generar arritmias. Los antidepresivos físicos, la digoxina que hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de inotrópicos, porque tiene un efecto cronotrópico negativo, y ese efecto cronotrópico negativo va a generar que eventualmente en esa bradicardia que genera puedan entrar impulsos de otro origen y generar una arritmia, o si se combinan, ¿cierto? O los efectos que causan los medicamentos. Si usted utiliza espironolactona, que recuerdan que hablamos de espironolactona cuando hablamos de los diuréticos ahorradores de potasio, entonces genera un incremento del potasio, ¿sí? Y entonces falla cardíaca. La espironolactona sirve en la falla cardíaca. La digoxina en la falla cardíaca crónica tiene alguna actividad, pero también genera hipercalemia. Y la espironolactona también genera hipercalemia. Entonces estamos dando dos cosas y generando una arritmia porque estamos aumentando los niveles de potasio. Y la gente con la hiperpotasemia se muere. La hiperpotasemia siempre es una urgencia, ¿correcto? Y va a verse muchas veces en el electrocardiograma, ya uno lo ve con esa onda T altísima, con un techo muy alto, y dice, para tener hiperpotasemia, vamos a mirar, sí, claro, está en falla renal, a la enfermera se le fue la mano y le pasó potasio a chorro, ¿cierto? La dosis de digoxina nunca se la disminuyeron. Ese tipo de cosas pasan y uno tiene que estar atento a eso. Estas son las grandes causas. Como todo en medicina, si uno puede tratar la causa, soluciona el problema. Si usted hace una arritmia por potasio y logra bajar el potasio porque le hizo diálisis al paciente, porque le puso medicamentos que atrapan el potasio, porque le puso diuréticos que eliminen potasio y resolvió el problema, usted no necesita darle después de eso darle antiarrítmico. Él hizo una arritmia, usted resolvió la causa
¿sí? Y ya, listo. ¿Sí? Eso es curable cuando es iatrogénico. Quitamos el estímulo, si uno le da un antidepresivo tricíclico que genera irritabilidad del corazón, cuando lo quito, ya solucionado el problema. Pero hay otros que nos toca conciliar con eso y mantenerlo con antiarrítmicos todo el tiempo. Entonces, ya vimos todo el paquete grande de arritmias y ahora vamos a clasificarlas de a poquitos para ver qué vamos a hacer con ellas. Entonces tenemos taquiarritmias supraventriculares. ¿Dónde se estarán originando las supraventriculares? ¿No? La parte alta, ¿cierto? Arrancando desde el nódulo sinusal prácticamente. De supraventriculares, por encima del ventrículo. ¿Y cuáles tenemos? Lo que dijimos, taquicardia sinusal o taquicardia auricular, aleteo, que es lo mismo que flutter, ¿sí? o fibrilación auricular, que está aquí, ¿sí? La taquicardia de reentrada, que ya puede ocurrir por el nódulo sinusal o por el nódulo auriculoventricular, y el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que ocurre a nivel ventricular también. Entonces, todo lo que tenemos de la aurícula para arriba, ¿sí? Son supraventriculares, ¿cierto? Las ventriculares directamente, ¿cierto? Pueden ser taquicardia, fibrilación y torcida de punta, que es otro evento que ocurre en el complejo QRS, y la bradiarritmia, que son sinusal o las de bloqueo auriculoventricular. ¿Cuál es lo más grave que encontrarían ustedes ahí, con ojo de buen cristiano, estudiantes en principiantes de medicina, pero que ya saben qué hace el corazón, cómo bombea, qué es lo que se contrae? ¿Qué sería lo más grave de lo que están viendo ustedes ahí? ¿Cuál puede matar al paciente antes de que ustedes lleguen? ¿La fibrilación auricular o ventricular? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Son los dos eventos, ¿cierto?, que requieren una intervención aguda, agudísima, porque parece que va a morir, ¿correcto? Y la fibrilación ventricular, por ejemplo, no la podemos manejar farmacológicamente, pero la tenemos que manejar como médicos, pero no necesariamente con los fármacos que estamos viendo aquí. Todas pueden ser graves, pero algunas pueden ser una gravedad diferida y podemos intervenir y solucionarlo o conciliar con ellas, ¿correcto? ¿Está claro hasta ahí? ¿O quién está confundido para el examen de la semana entrante? Yo, pero me da pena decirlo. Los que necesitan intervención inmediata es fibrilación ventricular y qué. Taquicardia ventricular y torcida de punta. Entonces vamos a hablar de los fármacos antiarrítmicos, pero antes de hablar de los fármacos antiarrítmicos, no sé si están las diapositivas o no. Es que como ustedes entraron en paro, esta clase está preparada desde hace como 4 meses y ahora voy a pedir una revisioncita para agregarle algunas cosas. ¿Cómo diagnosticamos la taquicardia sinusal? Una taquicardia sinusal, ¿cómo la diagnosticamos? Disminución del intervalo. Sí, puede ser, pero usted puede tener intervalos iguales como cuando usted hace ejercicio, pero tiene frecuencia mayor de 100 y P antes del complejo QRS. Es una taquicardia sinusal. Ya después miramos si las RR están constantes y decimos que no tiene una taquicardia con una arritmia sinusal, pero taquicardia sinusal y taquicardia auricular, ¿cómo sería? Aumento de la frecuencia auricular, correcto. Entonces se va a ver más ondas P. Ah, ok. ¿Aumentada o en número? Aumentada. ¿En tamaño o en número? El número. El número. El tamaño va a determinar el grosor de la contracción y de la pared. Entonces usted cuando ve una onda P muy alta, la onda P normalmente mide más o menos 0,3 cuadrimilímetros, que son los cuadritos hacia arriba, es en milímetros, y hacia los lados es en milisegundos, ¿correcto? Entonces la onda P normalmente mide 0,3, si usted la mide ya más alta, posiblemente indica por un crecimiento de la cavidad articular auricular, ¿correcto? La fibrilación auricular y el flúter auricular, pues ya usted en el electrocardiograma, ¿sí?, va a ver que no hay ondas auriculares, pero que sí hay unas pequeñas elevacioncitas una tras otra, ¿sí? O las va a ver en forma de sierra. Entonces, cuando son elevacioncitas una tras otra,
es una fibrilación auricular. Cuando las ven forman un serruchito chiquitico, eso es un aleteo auricular. Pero como ven, eso es ineficiente. Fuera de que la aurícula, su capacidad contráctil es muy pobre. Recuerda que mientras la pared ventricular es de este grosor, la auricular es bien delgadita y no es una cosa que genere volumen. ¿Sí? Lo único que tiene la aurícula en contracción de volumen es una cosa que se llama la patada auricular, ¿sí? Que al final de la desocupación da un tac, ¿sí? Pero del resto no tiene capacidad contráctil. Entonces, ¿qué pasa si no podemos ni siquiera dar esa patadita, ¿sí? Auricular, y no podemos, y no hay esa pequeña contracción que tiene la aurícula? ¿Qué pasa con la sangre? ¿Ah? Se posa ahí, ¿cierto? Hace un depósito ahí, moviéndose ahí. ¿Y qué genera eso? Estancamiento. ¿Qué genera el estancamiento de la sangre? Oiga, duro. Baja perfusión. Un aumento de la presión cabal le exige la válvula. Pero el efecto principal por el cual nosotros intervenimos la actividad auricular en los casos de fibrilación, y eso lo vamos a ver en la segunda parte de esto, es que ahí se forman trombos. ¿Ya? Entonces usted, cuando usted coge una porción de sangre y empieza a chocar células con células, ¿qué genera? Liberación, adhesividad de plaquetas, y esa adhesividad de las plaquetas va a formar un trombo. En la fibrilación auricular, la mayoría de las veces, el tratamiento no es tratar la fibrilación auricular, sino evitar las consecuencias. Evitar la formación de trombos, porque ese trombo que sale de la aurícula pasa al ventrículo, y el ventrículo ¿para dónde pasa? Para la aorta. ¿Y de la aorta para dónde pasa? Sistémica. Para el cerebro. Para el cerebro. ¿Y el cerebro qué hace? Un accidente cerebrovascular con una trombosis cerebral que se llama un accidente cardioembólico. Un accidente cerebrovascular embólico. O sea que el paciente que le llega a uno con la cara torcida, con un brazo y caminando, que le pasó hace una hora, ¿sí? Usted lo primero que tiene que hacer es tomar un electro. Porque si ese paciente tiene una fibrilación auricular, posiblemente ese evento sea cardioembólico y usted puede trombolizarlo como en un infarto y puede recuperar al paciente 100%. ¿Ya? Rompe el coágulo que se formó allá. Entonces eso nos va a evitar la formación de coágulos. Porque los coágulos ya formados no podemos hacer nada con la anticoagulación. Eso lo hacemos con la trombolisis. Y ahí sí la ventana, como hemos hablado con ustedes de infarto, ahí sí la ventana del próximo semestre vamos a ver ACV hemorrágico, ACV isquémico y ACV embólico. Pero entonces estoy diciendo lo que pasa con la fibrilación auricular. Como eso no tiene función contráctil, la sangre se queda ahí con un flujo más lento, hay aumento de la adhesividad de las plaquetas, se forman coagulitos que salen al ventrículo y por el ventrículo salen por la aorta, ¿sí? A toda la economía. Igual pueden hacer infarto cerebral, pero también puede ser infarto intestinal, y también puede hacer infarto renal, y también puede hacer infarto en la pierna. ¿Sí? Es decir, el infarto no solamente es del corazón, primariamente del corazón, porque ahí tenemos el seno coronario, y por ahí, en el primer sitio donde el corazón bombea sangre son las coronarias. Y entonces usted puede mandar un trombo ahí y hacer un infarto coronario. Son dos tipos de contracción rápida de la aurícula. Mientras en el flúter prácticamente no hay contractilidad, sino que hay como un mínimo movimiento, apenas un temblor, mejor. Flúter traduce prácticamente temblor. Ese es el aleteo. Ese es el aleteo o flúter. Así como suena, flúter. F-L-U-T-E-R. Ese es como un temblorcito. En la aurícula sí hay una pequeña onda auricular, pero no alcanza los niveles de eso ni tiene capacidad de eyectar sangre y se ve un poquito distinto. Y tiene una frecuencia de la sierrita. La sierrita es el flúter auricular. Y las oncitas chiquiticas con la alteración de la frecuencia son la fibrilación auricular, que como dijimos, no la vamos, mientras usted en el ventrículo necesita revertir rápidamente porque no le muere el paciente. Si usted parece que está fibrilando, así como fibrila la aurícula que hace así, cuando el ventrículo fibrila también hace así, entonces no hay bombeo. ¿Y qué pasa con el paciente? Se muere en 3 minutos. Eso no hay vuelta de hoja y entonces usted tiene que llegar a dar masaje cuando usted tiene eso, mientras le puede corregir la fibrilación con un aparato.
uno tiene dos maneras de revertir una fibrilación auricular. Si tiene un desfibrilador, pues le hace una descarga eléctrica. Si no tiene, lo que hacíamos antes, en los tiempos que no había desfibrilador, era que lo primero que uno hacía, cuando un paciente entraba en paro, pues cuando usted le dice está en paro, usted tiene que resolverlo ya y no hay que, yo no puedo decir que tómele un electro, a ver si tiene fibrilación o no, sino que yo lo que se hacía antes era darle un golpe en el pecho, con toda la fuerza que puede tener. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, como para generar una interrupción de ese ritmo y que el corazón retome su ritmo normal y empezar a dar masaje mientras usted hace el diagnóstico y ver si puede intervenirlo farmacológicamente. Entonces, en la auricular, ¿cierto? No tenemos que intervenir rápidamente sobre el ritmo del corazón, sino sobre sus consecuencias. O sea que el tratamiento de la fibrilación auricular, pues eso tiene sus matices, ¿no? Es decir, porque en medicina pues están hechos los protocolos, pero el protocolo depende de mi paciente, ¿cierto? Si yo tengo a cualquiera de ustedes aquí que son jóvenes, muchachos, previamente sanos, ¿cierto?, que hacen el primer evento de fibrilación auricular, claro que yo los puedo revertir, ¿cierto? ¿Por qué no revertimos a un viejo? ¿Cierto? Porque tenemos el corazón un poquito dilatado, porque la posibilidad de que esa fibrilación auricular sea crónica y tenga usted un trombo ahí, ¿cierto?, hace que yo no pueda volverlo al ritmo sinusal, porque entonces al volver al ritmo sinusal, ese trombo que está ahí flotando en esas aguas mansas, me sale el ventrículo y genera una embolía. Entonces uno no revierte una fibrilación auricular en un paciente adulto con fibrilación auricular crónica si no tiene un ecocardiograma que le diga que no hay trombos en la aurícula. Si no hay trombos en la aurícula, usted puede revertirlo al ritmo sinusal. Pero si usted no tiene ecocardiograma o esa fibrilación es crónica, anticoagúlele, que no hay indicación para desfibrilar, hacer una reversión de la cardioversión, se llama eso, de la fibrilación auricular. ¿Correcto? Profe, pero si se anticoagula, la fibrilación seguiría. Claro, por eso le digo que no la vamos a revertir salvo en circunstancias especiales. Uno, especiales la voy a decir de una vez, igual lo vamos a ver después, que sea paroxística. Estamos aquí y entonces todo el mundo está asustado con el quiz, que voy a perder esta vaina y fuera de esos quiz va a ser difícil como va a ser, y el paciente se asusta más y uno va y mira, tiene una fibrilación auricular. ¿Ha tenido problemas del corazón antes? No, nada, le hago un electrocardiograma, está en F, ahí la puedo revertir a ritmo sinusal y lo anticoagulo por unos poquitos días. ¿Correcto? Pero, ¿sí?, si soy yo, que soy hipertenso, que me canso subiendo 3 escalones, que posiblemente tengo el corazón un poquito más grande y que posiblemente mi FA sea crónica, a mí no me revierte, a mí me anticoagula. Cuando me haga un ecocardiograma y sepan que no tengo trombos y puedan medir mi historia clínica y decir, venga, pero el chamán hace un mes no tenía fibrilación auricular, estaba bien, perfecto, a mí me pueden cardiovertir. Pero en principio, el tratamiento es dejar la fibrilación ahí quieta y anticoagular. Y los ritmos, las ventriculares, obligatoriamente no son para manejarlas en la casa. La gente se muere de fibrilación ventricular. Y el tratamiento de la fibrilación ventricular es reanimación avanzada. Y avanzada significa casi hospitalaria o casi de ambulancia medicalizada, cuando usted hace reanimación cerebro, cardiopulmonar con masaje cardíaco y luego con medicamentos o con desfibrilación eléctrica. Y la bradiarritmias y los bloqueos, que los vamos a ver más adelante. Y los antiarrítmicos, ¿cierto?, se van a clasificar en grupos según el sitio de potencial de acción a donde van a intervenir, y entonces tenemos estos 4 grupos. El grupo 1, ¿cierto?, que va a actuar en los canales de sodio que dijimos que estaban en la fase 0 del potencial de acción. El grupo 2, ¿cierto?, son los beta bloqueantes y los van a funcionar en la fase 1. El grupo 3 tenemos la amiodarona, el grupo 4 los antagonistas del calcio y otro grupo mezclado que son la digoxina y la adenosina. Entonces son los 4 grupos grandes de antiarrítmicos que vamos a manejar y que ustedes van a encontrarse en el camino.
A mí me interesa que manejen muy bien algunos, como los beta bloqueadores, ¿cierto? Como la amiodarona y como los anticálcicos, porque son con los que se van a encontrar ustedes el próximo semestre o apenas termine su año rural y se vaya para Dubái, se va a ir a hacer rural. Entonces, y cada uno de estos va a tener su acción en una arritmia específica, en un sitio específico del potencial de acción. Y el grupo 1, que dijimos que eran estos, bloqueo de los canales de sodio, tenemos 4. 1A, tenemos 3, 1A, 1B y 1C. ¿Cierto? A donde tenemos el más usado por todos nosotros es la propafenona y la disopiramida, que son de uso ambulatorio. Rara vez van a ver ustedes en el hospital un paciente con propafenona, y es una medicación de cuenta del cardiólogo y del electrofisiólogo. Hay una especialidad en cardiología que se dedica a ver esta parte eléctrica del corazón y que se llama electrofisiología cardíaca. Los cardiólogos pueden estudiar hemodinamia, pueden estudiar ecocardiografía, pueden estudiar falla cardíaca y pueden estudiar electrofisiología como posgrado, es decir, como subespecialización. Son internistas, cardiólogos, hemodinamistas, o ecocardiografistas, o hemodinamistas, o electrofisiólogos. El electrofisiólogo lo que hace es llevar al paciente, monitorizarlo y empezarle a provocar las arritmias para identificar la que tiene. Entonces le pueden hacer un test de mesa vasculante, le pueden aplicar medicamentos para evidenciar la arritmia, identificarla y tratarla. Muchas veces el tratamiento no es farmacológico, sino coger y quemar, identifican el sitio donde está saliendo la arritmia y lo pueden quemar o alterar en su funcionamiento. ¿Ha copiado eso? Sí. El tipo 1, tenemos 1A, 1B y 1C, disminuye la velocidad de la fase 0 del potencial de acción. Entonces ya no es la recta que veníamos ahí, sino que es un poquito oblicua, porque sube más lentamente la fase de repolarización. Y deprime la depolarización y prolonga la repolarización. Y en ese grupo tenemos estos 4. El más usado durante mucho tiempo era la quinidina, pero también se demostró que con este efecto controlaba una parte de la arritmia, pero también era arrítmico, proarrítmico en otras circunstancias. O sea que ustedes van a enfrentarse básicamente con lo que quiero que se enfrenten todo el tiempo, es con los beta bloqueadores, que ya ustedes lo saben, los anticálcicos, que también lo saben, y la amiodarona y la silocaína o lidocaína, que son los que manejamos con mayor seguridad y con mayor tranquilidad, pero tenemos que igual hacer un recorrido por todos. Estos son los del grupo 1, miren donde van a actuar en todo lo que tiene que ver con el sodio, en la fase 0 y en la fase de repolarización en la meseta del potencial de acción. Mírenlo aquí lo que hace cuando usted bloquea el canal de sodio, que normalmente es así, mire cómo se lentifica acá, y esta fase de la meseta también se vuelve un poquito más larga. Y los que actúan en esta parte actúan solamente bloqueando el canal de sodio en esta zona, y esta fase de meseta precontracción se limita, y este actúa en los dos sitios pero con mayor intensidad. La curva que hace acá, y mire la curvita, la oblicua que hace en este lado. Y aquí están los que actúan en cada uno de esos sitios que estamos hablando. Entonces, por favor, lo revisan y se vuelven a leer. Aparte de ser antiarrítmicos, son arritmogénicos, porque mire que están actuando en dos partes del potencial de acción. Y pueden bloquear un tipo de arritmia, pero pueden generar otra. Por eso uno va seleccionando los más seguros. Por eso desapareció la quinidina, por eso desapareció la mexiletina que usábamos antes. Su uso aumenta la mortalidad en pacientes con necrosis cardíaca, entonces ya se utilizan con menos frecuencia. O sea que ustedes no se van a encontrar manejando usualmente estos del grupo 1 que estamos viendo ahí, ¿cierto? Disopiramida, mexiletina y propafenona, cuando la propafenona se sigue usando por los cardiólogos en ciertas circunstancias. El 1B no son tan arritmogénicos y
solamente para arritmias ventriculares. Entonces, ¿a quién le vamos a dar en arritmias ventriculares? ¿Cuál vamos a usar? ¿Cierto? Los del grupo B, que es la mexilectina, pero a pesar de ser poco arritmogénica, no se usa mayormente, nosotros no la tenemos aquí siquiera en el mercado, ¿correcto? Lo que más tenemos de 1B y que podemos usar es la silocaína, que ustedes saben que es un anestésico local, pero en ciertas arritmias ventriculares usamos silocaína, la ponemos en infusión o la ponemos en bolitos casi de segunda línea. Si usted no pudo resolver el problema con amiodarona o con un beta bloqueador y el paciente está inestable, le ponemos silocaína como última medida de acción. La silocaína es anestésico local, pero tiene valor en esto y tiene valor también como anticonvulsivante. Si alcanzamos a ver algo de neurología, miren, aquí están los efectos de la lidocaína. Damos una pausita de 5 minutos. ¿Nosotros no prendimos el aire o no hay? No, ¿Y cómo se prende? Destapa la tapita. el alca. ¿Se destapa la tapita? Sí. No,